Querido espectador, esto es lo que quiero decirte. Antes de que empieces a escuchar esta historia, yo ya sabía que algo no encajaba, pero no estaba preparado para verlo tan claro. Todo empezó cuando nos quedamos encerrados en un ascensor. Ella y yo. Y él. Era sábado por la mañana. Había ido al gimnasio del edificio, como siempre. Laura me había dicho que se iba al centro a tomar algo con una amiga, pero bajé antes de tiempo porque me olvidé la toalla. Subí al ascensor y justo cuando se cerraban las puertas, entraron corriendo dos personas, Laura y un tío que no conocía. Vestía camisa abierta, sin botones, con la camiseta interior pegada al pecho. Tenía el pelo algo mojado. Ella llevaba su sudadera de siempre, la gris de la universidad, pero sin sujetador debajo. Lo noté en el primer segundo. Y lo peor, ni siquiera se sorprendió de verme. No preguntó qué hacía yo ahí. Se quedó en silencio. El tipo también. Y entonces, como si el destino lo hubiera planeado, el ascensor se detuvo entre el tercer y cuarto piso. Apagón. Golpe seco. Luces de emergencia encendidas. ¿Qué cojones? Solté. Se ha bloqueado, dijo el tipo, mirando el panel. Laura ni habló. Mantuvo la mirada baja. Yo intenté contactar con el portero automático, pero nadie respondía. Y ahí fue cuando el silencio se volvió insoportable. 3 personas encerradas en una caja metálica de 2 metros. Uno de ellos con el sudor de haber corrido escaleras abajo. Otra con los pezones marcados bajo la tela fina. Y yo, que empezaba a entender algo que no quería entender. ¿Tú eres del edificio?, le pregunté al tipo. Me miró. Se encogió de hombros. No. Estaba de paso. ¿Y tú, Laura? Ibas a desayunar con Paula, ¿no? Ella se cruzó de brazos, evitó mi mirada. Sí. Íbamos a vernos en Gran Vía. Pero él necesitaba ayuda con una cosa. ¿En casa? No. Y ahí lo supe. No hacía falta que dijera nada más. Su forma de responder, su tono tembloroso, el hecho de que no se molestara en inventar una historia coherente. Todo se sentía mal. Como si ya hubieran tirado la toalla. Como si yo fuera el último en enterarse de una función donde todos ya habían aplaudido. Tú te llamas ¿cómo? Le solté al tío. Raúl. Raúl. Muy bien. ¿Y conoces a mi mujer desde hace cuánto, Raúl? Él me miró como si no entendiera por qué le hablaba así. Como si no fuera evidente. Como si yo no tuviera derecho. Unas semanas. Laura intervino por fin. Basta ya, por favor. No, no va a bastar. Ahora mismo estamos los 3 aquí encerrados, sin escapatoria, sin testigos, sin cámaras. Es el mejor sitio para que alguien me diga la verdad. Esto no es el momento, dijo ella. Es el momento perfecto, contesté, y juro que me estaba temblando todo el cuerpo, pero no de miedo. Era una mezcla extraña entre furia y desilusión. Porque la sospecha que había nacido días atrás se convirtió en certeza allí mismo, cuando sus miradas se cruzaron por encima de mí, con más complicidad que culpa. Nos quedamos más de 1 hora encerrados. El portero nunca contestó. La electricidad no volvió. A los 40 minutos ya habíamos dicho más de lo que deberíamos haber dicho en toda la vida. Yo le pregunté si se habían acostado. Ella no respondió. Solo dijo, no lo planeamos. Y Raúl tuvo la desfachatez de decir, esto es entre ella y yo,
no te metas así. No te miento, pensé en reventarle la cara. Pero lo único que hice fue soltar una carcajada. De esas que duelen. Y cuando por fin llegaron los bomberos y se abrió la puerta desde fuera, salí sin mirar atrás. Crucé el portal, salí a la calle y caminé durante 2 horas sin saber a dónde iba. Porque no quería volver a casa. No esa noche. No con ella. No después de haber compartido 1 metro cuadrado con el tipo que, sin duda, ya había estado en nuestra cama. Volví a casa esa misma noche, cerca de las 11, cuando ya no me quedaba energía ni para seguir andando sin rumbo. El piso estaba a oscuras salvo por la luz tenue del pasillo. Laura estaba sentada en el sofá, con las piernas recogidas, sin televisión, sin móvil en la mano, como si llevara horas ahí, esperando. No me dijo nada cuando entré. Yo dejé las llaves en la mesa, me quité los zapatos despacio, y durante unos segundos solo se oyó el ruido del frigorífico arrancando. Me senté frente a ella, no a su lado, porque no podía soportar la idea de sentirla cerca, y le dije que hablara, que si no empezaba ella lo haría yo, y que seguramente no le gustaría cómo iba a hacerlo. Ha pasado lo que crees que ha pasado, dijo al final, mirándome por primera vez a los ojos, con la voz cansada, no rota, lo cual me dolió más de lo que habría imaginado. No lloraba, no temblaba, no parecía asustada, parecía aliviada, como si el encierro del ascensor hubiera sido una liberación y no una trampa. Le pedí que empezara desde el principio, que no saltara nada, que no intentara suavizarlo. Me dijo que Raúl era un cliente de la clínica, que empezó con una lesión de espalda, que las sesiones se alargaban porque hablaban, que al principio era solo conversación, café después del trabajo, nada que ella considerara peligroso. Me dijo que no fue una cosa planeada, que simplemente ocurrió, que una tarde él la acompañó hasta el coche, que llovía, que hablaron dentro, que se besaron, que después hubo más encuentros, siempre fuera de casa, siempre rápido, siempre con la sensación de que no iba a repetirse, aunque se repitiera una y otra vez. Yo no la interrumpí. No porque fuera fuerte, sino porque si hablaba sabía que perdería el control. Me limité a escuchar cómo describía algo que no tenía derecho a describir. No entró en detalles físicos, pero tampoco los necesitaba. La forma en que hablaba, la naturalidad con la que asumía lo ocurrido, me dejaba claro que no había sido un error aislado, sino una decisión repetida. Cuando terminó, se quedó callada, como esperando que yo dijera algo inteligente, algo definitivo, algo que cerrara el asunto. Le pregunté si lo quería. No lo sé, respondió. Esa respuesta fue peor que un sí. Porque significaba que había espacio para la duda, que no era solo deseo, que había algo que yo ya no ocupaba. Le pregunté cuántas veces. Me dijo que había perdido la cuenta. Le pregunté si había sido en nuestro piso. Me dijo que no. Le pregunté si había usado nuestra cama. Bajó la mirada y dijo que no, pero su forma de decirlo no me convenció. No insistí. No porque le creyera, sino porque ya no importaba. Me levanté y fui a la habitación. Abrí el armario. Empecé a sacar su ropa y tirarla al suelo. No gritaba, no rompía nada, solo sacaba, una prenda tras otra, como si vaciar su espacio fuera lo único que podía hacer para no explotar. Ella vino detrás, me pidió que parara, que habláramos con calma, que no hiciera una locura. Me giré y le dije que la locura ya estaba hecha, que lo único que estaba haciendo era ordenar las consecuencias. Esto no te va a hacer sentir mejor, dijo. No estoy intentando sentirme mejor, le respondí, estoy intentando no perderme. Cuando intentó tocarme, le aparté la mano.
Le dije que no me tocara, que no se atreviera. Ahí sí lloró. Se sentó en la cama y empezó a decir que se sentía sola desde hacía tiempo, que yo estaba ausente, que siempre estaba cansado, que ya no hablábamos como antes. La escuché, pero no acepté nada de eso. Le dije que sentirse sola no te da derecho a traicionar a alguien, que si estaba mal lo normal era hablarlo o irse, no mentir durante semanas y volver a casa como si nada. La discusión se volvió más dura. Alzó la voz. Me acusó de frialdad, de rutina, de haberla dado por sentada. Yo le devolví cada palabra con hechos, con fechas, con recuerdos concretos de momentos en los que estuve ahí y ella no quiso verlos. Le dije que no me importaba si se había sentido mal, que lo que había hecho no tenía justificación, y que escuchar sus excusas solo estaba empeorando las cosas. En un momento dado, se levantó y me dijo que no pensaba irse esa noche, que ese también era su piso, que no podía echarla así. Le respondí que tenía razón, que no podía echarla legalmente, pero que tampoco pensaba compartir cama con ella, ni mesa, ni aire, no después de saber lo que sabía. Cogí una maleta, metí algo de ropa y le dije que me iba yo, que necesitaba espacio, que no quería verla. Antes de salir, me dijo que estaba dispuesta a cortar con él, que lo hiciera ahora mismo si yo quería. La miré y le dije que no me ofreciera sacrificios de última hora, que si tenía que cortar era por ella, no por mí, y que ya no confiaba en promesas hechas bajo presión. Salí del piso sin cerrar la puerta del todo. Bajé las escaleras porque no quería volver a subirme a un ascensor en mucho tiempo. Esa noche dormí en casa de un amigo, en el sofá, mirando al techo, con la cabeza llena de imágenes que no había visto pero que sabía que existían. Y ahí, en silencio, entendí que lo que había pasado en el ascensor no fue el descubrimiento, sino el principio de algo mucho peor que todavía no había terminado. Pasaron 3 días sin que habláramos. Ni un mensaje, ni una llamada. Yo me quedé en casa de Mario, un colega de toda la vida que no hizo preguntas. Solo me dejó las llaves y me dijo que el sofá era todo mío. El lunes volví al trabajo como si nada, aunque por dentro no podía concentrarme. Cada vez que alguien me hablaba, sentía que me llegaba con eco. Volver a casa no era una opción, al menos no todavía. No porque tuviera miedo de enfrentarme a Laura, sino porque sabía que verla iba a remover más de lo que ya tenía dentro. El miércoles por la tarde, cuando salí del último servicio, me llegó un mensaje suyo. No decía mucho, podemos hablar cuando quieras. Estoy en casa. Lo ignoré. 15 minutos después, otro, he cortado con él. Solo quería que lo supieras. Esa frase me encendió. Como si esa confesión fuera suficiente. Como si bastara con un mensaje para volver las cosas a cero. Al día siguiente fui al piso. Necesitaba ropa, papeles, cosas básicas. Entré sin avisar, con mis llaves. Ella estaba en la cocina, con una taza de té en la mano, sin maquillaje, en bata. Me miró, se levantó, pero no se acercó. Le dije que venía solo a buscar cosas. Me preguntó si me iba a quedar. Le dije que no. Me preguntó si al menos podíamos hablar. Le dije que si lo hacía, no iba a contenerme. Me dijo que prefería eso a seguir en silencio. Nos sentamos. Yo en la mesa. Ella en la otra punta del salón. Me preguntó si quería saber cómo había sido todo. Le respondí que no, que lo único que quería saber era si él seguía rondando. Me dijo que no, que le había bloqueado de todo. Le pedí que me enseñara. Abrió su móvil, buscó su nombre,
me mostró que no aparecía. No le creí del todo, pero al menos vi que estaba haciendo algo. ¿Qué quieres que haga?, preguntó. No tengo una lista con tareas, le respondí, pero esto no va de lo que hagas ahora, va de lo que hiciste. No puedo cambiarlo, dijo. Lo sé, contesté, y eso es lo que lo jode todo. Hubo un silencio largo. Luego le dije que no pensaba quedarme a vivir en casa de Mario, que no quería pasar semanas fuera como si el que hubiera hecho algo mal fuera yo. Así que tomamos una decisión práctica, compartíamos piso, cada uno en su espacio, sin contacto innecesario. Lo que pasara después, se vería. Ella aceptó sin discutir. Esa noche volví a dormir en casa, pero no en nuestra habitación. Me instalé en el sofá. Cerré la puerta del salón con pestillo. No hablábamos más que lo justo. A veces ni eso. El sábado, al volver del supermercado, vi un coche conocido parado en la esquina del edificio. Era el mismo coche del tipo del ascensor. No lo dudé. Me acerqué, toqué la ventanilla. Raúl bajó el cristal con cara de asombro. Me preguntó si había problema. Le dije que sí. Le dije que si lo volvía a ver en esa calle le iba a romper la cara. No le grité, no le insulté, solo le hablé despacio, con calma, para que entendiera que iba en serio. Me dijo que no venía a ver a nadie, que solo estaba esperando a alguien que vivía cerca. No le creí. Le dije que era su última advertencia. Dio marcha atrás y se fue sin responder. Esa noche, le pregunté a Laura si seguía en contacto con él. Me dijo que no tenía sentido mentirme. Le conté lo del coche. Me juró que no lo había visto desde que le escribió para cortar. No discutimos, pero quedó claro que el tema no estaba cerrado. A partir de ahí empezó mi parte. Mi respuesta. No me bastaba con saber que la relación se había terminado. Tenía que dejar una marca, una señal clara de que lo que había hecho no salía gratis. Pero no iba a gritar, ni romper cosas, ni armar escándalos. Iba a ser limpio, directo y con consecuencias reales. Al día siguiente fui al banco y pedí una cita para modificar la cuenta conjunta. Cancelé los pagos automáticos de suscripciones que yo había puesto a su nombre. Quité mi nombre de los seguros del coche que ella usaba. Cancelé la reserva de un hotel en Granada para octubre. En el trabajo pedí cambio de turno, dejé de pasar por casa al mediodía, ya no recogía sus paquetes, no compraba nada para los dos. Empezó a notarlo todo poco a poco. No me lo reprochó, pero se le veía. El lunes me dejó una nota en la mesa: si todo está perdido, dímelo ya. No puedo vivir así. No respondí. No por crueldad, sino porque aún no tenía claro si lo nuestro era recuperable o si lo único que quedaba era hundir lo que aún flotaba. Esa semana empecé a escribir lo que había pasado. No para nadie más. Solo para mí. Lo anotaba todo. Cada detalle, cada palabra que me había dicho, cada gesto que me hizo dudar antes de la caída. Era como armar un rompecabezas con las piezas que antes no quise ver. Descubrí cosas que habían estado delante todo el tiempo. Fechas que no cuadraban. Tardes en las que me mintió para verse con él. Regalos que compró y que yo creí que eran para mí, pero no lo eran. Cuanto más escribía, más me convencía de que no había vuelta atrás. No solo por la infidelidad, sino por lo que revelaba, que mi confianza era un chiste y que lo nuestro llevaba muerto más tiempo del que yo quería aceptar. El domingo por la noche, mientras ella dormía, me quedé de pie en el pasillo mirándola desde la puerta entreabierta.
No con nostalgia ni rabia, sino con la certeza de que lo que compartimos ya no estaba ahí. Ni en ella ni en mí. Solo quedaba el decorado. Al día siguiente le pedí que habláramos una última vez, sin interrupciones, sin promesas. Y esa fue la conversación que cambiaría todo. Pero eso vino después. Quedamos a las 8 de la noche, un martes, en la mesa del comedor, sin televisión encendida, sin móviles cerca, con la puerta cerrada y una sola lámpara encendida. Le dije que no quería interrupciones, que no iba a tolerar evasivas, que si íbamos a hablar por última vez como pareja tenía que ser con todo sobre la mesa, sin frases vacías ni intentos de justificar lo injustificable. Ella se sentó frente a mí, con la espalda recta y los ojos abiertos como si se preparara para un juicio. Le pregunté si alguna vez se había planteado irse antes de hacer lo que hizo, si en algún momento pensó que lo correcto era terminar conmigo antes de estar con otro. Me respondió que sí, que muchas veces, pero que no se atrevió porque pensó que estábamos en una mala racha, que aún podíamos arreglarlo. Le dije que eso era mentira, que nadie que cree que algo se puede arreglar se acuesta con otra persona y vuelve a la casa con cara de normalidad. Le dije que eso no era duda, era cobardía, y que su silencio después del primer desliz fue lo que realmente lo destruyó todo. Ella intentó defenderse diciendo que no quería herirme, que no sabía cómo enfrentarlo, que todo se le fue de las manos. Le dije que dejarse desnudar por otro no es algo que ocurre por accidente, que nadie tropieza y termina en una cama ajena, que tuvo tiempo para pensarlo antes, durante y después. Me preguntó si no había nada que pudiera hacer para revertirlo, si después de todo lo compartido no había una mínima parte de mí que quisiera intentarlo. Le respondí que no, que lo que yo tenía no era rabia, era pérdida, que ya no la miraba igual, que incluso el tono de su voz me sonaba ajeno, que ya no podía imaginar un futuro con ella sin que todo estuviera manchado por esa traición. Me pidió una oportunidad, una sola, aunque sea por meses, por semanas, con terapia, con distancia, con lo que hiciera falta. Le dije que no quería una pareja rehabilitada por obligación, que si tenía que vivir con desconfianza, prefería vivir solo. Entonces cambió de tono. Me dijo que si yo había tomado la decisión, que lo dijera ya, que no la hiciera seguir viviendo con esa incertidumbre, que ella también tenía derecho a rehacer su vida si esto se acababa. Le dije que ya lo estaba haciendo desde antes de que yo lo supiera, que lo único nuevo aquí era mi conciencia de los hechos, no sus actos. Me preguntó si la odiaba. Le dije que no, que si la odiara al menos sentiría algo intenso, pero que ahora lo único que sentía era decepción y un cansancio absoluto. Me quedé callado unos segundos y luego le dije que esa sería nuestra última conversación como pareja, que ya no quería seguir compartiendo casa, que tenía planeado alquilar una habitación y dejarle el piso hasta que pudiéramos venderlo o ver qué hacer legalmente. Ella no respondió. Solo asintió con la cabeza y agachó la mirada como si al fin entendiera que esto no era una amenaza, era una decisión tomada. Durante los días siguientes me dediqué a buscar dónde vivir. Llamé a contactos, revisé anuncios, visité 3 sitios, y en menos de una semana firmé un contrato para una habitación en un piso compartido en el barrio de Chamberí. Era pequeño, sin comodidades, pero suficiente. Empaqué mis cosas sin dramatismo, sin lágrimas, sin discusiones. Lo que ella decía no me interesaba ya. Lo único que pedí fue que me firmara un documento temporal en el que quedara claro que yo no abandonaba el piso por voluntad legal sino como acuerdo provisional, para evitar líos después. Lo firmó sin protestar. El día que me fui no hubo despedidas. No nos abrazamos, no nos dijimos suerte, no hubo contacto físico de ningún tipo.
Simplemente cargué mi mochila, cerré la puerta y no volví a mirar atrás. Al instalarme en mi nuevo cuarto, lo primero que sentí fue una especie de vacío, pero no del tipo emocional. Era físico. No tenía casi nada. Solo lo esencial. Colchón, portátil, algo de ropa y una taza que me llevé del piso por costumbre. Y me di cuenta de que eso era lo único que necesitaba en ese momento. Durante semanas no tuve contacto con Laura. No por orgullo, sino porque no tenía ningún motivo para hablarle. Yo seguí con mi vida, volví a entrenar con regularidad, aumenté horas en el trabajo para no pensar, y me dediqué a estar ocupado. Lo único que rompía la rutina eran algunas llamadas de amigos que, poco a poco, empezaron a enterarse. A ninguno le di detalles. Solo decía que nos habíamos separado y que no había más que decir. Nadie preguntaba mucho. Algunos sabían leer entre líneas. Un mes después, me llamó. No contesté. Me dejó un mensaje de voz. Solo decía que había empezado a empacar sus cosas, que planeaba dejar el piso en cuanto encontrara otra opción. No mencionó a Raúl. No pidió nada. Solo me agradeció por haberle dado tiempo. Escuché el mensaje 3 veces. Luego lo borré. Y por primera vez desde que empezó todo, sentí que podía respirar tranquilo. No feliz. No recuperado. Solo tranquilo. Y eso ya era un avance. Me metí en la cama esa noche sin pensar en qué hacía ella o dónde estaría. No porque me diera igual, sino porque ya no era mi problema. Me dormí sin necesidad de repasar conversaciones en mi cabeza, sin imaginar finales distintos. Porque ese ya era el final. Aunque aún quedaba una cosa por hacer. Y no iba a dejarla pasar. 2 semanas después de su último mensaje, recibí una notificación del banco. Era una alerta por movimientos recientes en la cuenta conjunta que, hasta entonces, no había cerrado del todo porque quedaban algunos trámites por ordenar. Cuando abrí la aplicación, vi una transferencia de 600 euros hacia una cuenta desconocida. No era mucho, pero sí lo justo para que me despertara la sospecha. Llamé al banco, pedí detalles, y me confirmaron que la operación la había hecho Laura desde su aplicación móvil. No tenía ninguna justificación, ningún motivo válido para usar dinero compartido cuando ya vivíamos por separado. Ese fue el detonante. Decidí que no me iba a limitar a desaparecer de su vida como si nada, no después de todo lo que había pasado, no si todavía se permitía aprovecharse de lo que quedaba entre nosotros. Pedí una cita con el abogado que había llevado los papeles del piso cuando lo compramos. Le expuse todo. La infidelidad, la convivencia rota, la separación práctica, el uso indebido de fondos comunes. Le pregunté qué podía hacer para dejar todo legalmente claro y cerrar esa historia de forma limpia. Me explicó que el primer paso era formalizar un acuerdo de separación de bienes y de residencia, que lo siguiente era fijar una fecha para la venta o cesión del inmueble, y que si quería podía solicitar incluso una reclamación por uso no autorizado de fondos. Le dije que sí a todo. Que preparara lo que hiciera falta. Esa fue mi manera de hacer justicia. No una justicia emocional. Justicia concreta, real, que dejara claro que no se podía actuar como lo hizo y salir de rositas. Le mandé un correo a Laura con copia del borrador que me envió el abogado. Le expliqué que no estaba interesado en hablar más del tema, que esto no era una negociación emocional ni un intento de venganza, que simplemente necesitaba asegurarme de que no iba a seguir afectando mi vida ni mi economía. Me respondió al día siguiente.
Me dijo que no era su intención aprovecharse, que la transferencia era para pagar un seguro de salud que ambos habíamos acordado meses antes, pero que entendía la decisión y que firmaría lo necesario. Le pedí que lo hiciera ante notario. No puso pegas. 2 días más tarde, quedamos en una oficina de la calle Alcalá. Nos saludamos con un gesto seco de cabeza. No cruzamos una palabra durante todo el trámite. Solo firmamos, revisamos documentos y salimos por separado. Sentí que al fin había recuperado el control. Ya no dependía de sus decisiones, de su estado de ánimo, de sus promesas. Todo lo que me unía a ella estaba en papel, bajo condiciones claras, sin margen para más sorpresas. Esa misma semana me senté con mi jefe y le pedí el cambio definitivo a un turno fijo, sin guardias ni fines de semana. Quería estructurar mi vida sin interrupciones, sin distracciones que me hicieran pensar en todo lo que había pasado. Me lo concedió sin dudar. Empecé a llevar una rutina más sólida. Trabajo, gimnasio, cenas sencillas, alguna cerveza con Mario o con compañeros del curro, y poco más. A veces pensaba en lo rápido que se puede desmontar una vida, pero me obligaba a cortar esos pensamientos. No por debilidad, sino porque ya no aportaban nada. Lo hecho estaba. Una tarde, saliendo del supermercado, la vi. Caminaba sola, con una bolsa en la mano, auriculares puestos, sin notar mi presencia. Me detuve. Observé durante unos segundos. No me tembló el pulso. No me entró angustia. Solo me pareció extraño que alguien que había ocupado tanto espacio en mi día a día ahora fuera solo una figura entre la gente. Me alejé sin que me viera. No necesitaba hablarle. No necesitaba que me explicara nada. La historia estaba cerrada. Pero todavía tenía algo pendiente. Durante todo ese tiempo, no había dicho nada a sus padres. Gente que me trató bien, que me acogió como a uno más, que celebró nuestra boda con entusiasmo y que me llamaba por mi cumpleaños cada año. No lo hice antes porque pensé que no me correspondía, que no era mi papel. Pero después de ver cómo todo se desmoronó, después de firmar papeles y poner fin a lo que fue nuestra vida juntos, sentí que al menos merecían saber por qué todo había acabado. Llamé a su madre. Me contestó con sorpresa. Le pregunté si tenía un momento. Me dijo que sí. Y sin rodeos, le conté todo. No adorné nada. Le dije que su hija me había sido infiel, que me había mentido durante semanas, que cuando lo descubrí no encontré arrepentimiento, sino indiferencia. Que hice lo posible por manejarlo con dignidad, sin dramas, pero que no había espacio para reconstruir algo así. Su madre se quedó callada unos segundos. Luego me agradeció que fuera honesto. Me dijo que lamentaba mucho lo ocurrido, que no sabía nada, que Laura solo les había dicho que estábamos distanciados. Me dio las gracias por haber cuidado de ella tantos años. Le dije que no había nada que agradecer, que lo hice porque en su momento lo sentí real. Nos despedimos en paz. Colgué sintiendo una mezcla de alivio y cansancio. Había cerrado otra puerta. Ya no quedaba nadie a quien explicar nada. Nadie que mereciera una versión corregida. Esa noche volví a escribir. No para repasar el dolor, sino para dejar constancia de lo que había pasado. Para no olvidarme de que tomé decisiones, de que no me arrastré, de que no permití que el daño me convirtiera en alguien rencoroso. Lo escribí con frialdad, sin adornos, como si fuera un informe. Fechas, hechos, decisiones. Cerré el documento, lo guardé, y lo dejé ahí. No lo compartí con nadie. Era solo para mí.
Porque después de todo, lo único que quedaba era eso, mi versión, mi memoria, mi cierre. Aunque todavía faltaba una última conversación. Y esa no se podía escribir. Solo vivir. Pasaron 3 meses desde la última firma hasta que volví a tener contacto directo con Laura. Fue algo que no busqué. No planeé reencontrarme con ella ni cerrar nada pendiente. Simplemente ocurrió. Estaba saliendo del portal de mi nuevo piso cuando la vi parada al otro lado de la calle, sin moverse, con una carpeta en la mano. No llevaba cara de casualidad. Estaba ahí porque quería estar ahí. Me crucé, me acerqué, le pregunté qué hacía. Me dijo que necesitaba hablar conmigo. Le dije que no tenía nada que hablar, que todo lo que tenía que resolverse ya estaba resuelto. Me pidió 5 minutos. Le dije que no me gustaban los monólogos en plena calle, que si realmente tenía algo que decir lo dijera rápido. Me dijo que prefería hacerlo en otro lugar, que no era algo para decir de pie. Accedí. No porque quisiera, sino porque noté que no se iba a ir sin decir lo que fuera que venía a decir. Fuimos a una cafetería cerca de mi trabajo. No nos sentamos en una mesa del fondo ni pedimos nada elaborado. Café para los dos. Silencio durante el primer minuto. Luego ella sacó la carpeta y la puso sobre la mesa. Me dijo que ahí estaba todo lo que quedaba pendiente, contratos de cosas que aún figuraban a nombre de ambos, facturas del piso de los meses posteriores a mi salida, documentación bancaria de un crédito que habíamos solicitado en pareja hacía casi 2 años y que ella había terminado de pagar. Me pidió que revisara todo cuando pudiera, que no tenía intención de arrastrar nada del pasado a lo que ahora vivíamos. Le pregunté si eso era todo. Me dijo que no. Que también había venido porque sentía que no podía quedarse con la última palabra sin haberme dicho algo antes. Le respondí que la última palabra no me importaba, que lo que me interesaba era que no volviera a aparecer de improviso. Me pidió que no fuera tan frío. Le contesté que no era frialdad, era consecuencia. Me dijo que no había vuelto a ver a Raúl, que había estado yendo a terapia, que había empezado de cero en otro piso y en otro trabajo. No respondió con detalles. Solo lo soltó todo como si esperara que yo hiciera algo con esa información. Me limité a escuchar. Me dijo que no esperaba que volviéramos, que no tenía ilusiones absurdas, que solo quería mirarme una vez más a la cara y decirme que entendía lo que había destruido, que aceptaba la culpa sin excusas. Le dije que no me interesaba que asumiera culpas ni que buscara perdones. Le dije que ya habíamos terminado esa etapa, que todo lo que pudiera decirme ahora no cambiaba lo que fui descubriendo día tras día desde el encierro en aquel ascensor. Ella asintió. No discutió. Me miró fijo y me dijo que había aprendido más de lo que creía posible, que la forma en la que reaccioné le había dado vergüenza, no porque gritara o me hundiera, sino porque fue una reacción que no esperaba, una que le mostró quién era yo y quién era ella de verdad. No respondía a eso. No era mi trabajo explicarle nada más. Me preguntó si había conocido a alguien. Le dije que no. No porque no pudiera, sino porque no quería mezclar mis procesos con alguien que no tenía culpa de lo que viví. Me preguntó si todavía la odiaba. Le dije que nunca la odié. Me preguntó si alguna vez me iba a olvidar de todo. Le respondí que no, pero que eso no significaba que siguiera importando. Le pregunté si ella estaba con alguien. Me dijo que no. No insistí. No me interesaba demasiado si era verdad o no. Ella se quedó mirando su taza vacía durante varios segundos. Luego se levantó,
dejó una tarjeta encima de la mesa y me dijo que si alguna vez necesitaba algo relacionado con los papeles o con el piso, ahí estaba su nuevo número. Me pidió perdón. No con un discurso. Solo una frase. Sin más. Yo no dije nada. Tomé la carpeta, la tarjeta, pagué el café, salí detrás suyo y nos separamos en la esquina sin contacto físico. Volví al trabajo y guardé todo en el cajón. No por nostalgia ni por rencor, sino porque me tocaba cerrar el ciclo con hechos, no con discursos. Esa misma semana fui al registro a desvincular definitivamente el contrato del piso. Pagué lo que faltaba por los últimos trámites, notifiqué al banco que cerraran la cuenta conjunta y eliminé todo lo que quedara atado a su nombre. Revisé la carpeta una vez más, escaneé los documentos necesarios y destruí los originales. Esa fue mi manera de terminar. Un mes más tarde, ya no pensaba en ella todos los días. A veces pasaban semanas sin que su nombre apareciera en mi mente. Había dejado de repasar escenas, de imaginar finales alternativos, de buscar señales en cada recuerdo. Mi vida había vuelto a ser solo mía. Me apunté a un curso de mecánica de precisión por las tardes. Empecé a entrenar boxeo 3 veces por semana. Fui a visitar a mi hermana a Valencia por primera vez en 2 años. Cuando volví, sentí que estaba en un lugar completamente distinto, aunque el barrio fuera el mismo. Y eso fue todo. No hubo venganza espectacular, ni reconciliación forzada, ni conversaciones con lágrimas en el suelo. Solo decisiones. Solo pasos concretos. Solo el corte limpio de alguien que no necesitaba gritar para recuperar su lugar. Ahora, cuando alguien me pregunta por mi ex, contesto con una sola frase: no supo estar a la altura. Y con eso basta. No porque lo haya olvidado, sino porque ya no tiene poder sobre lo que viene. Y eso, para mí, es suficiente.